Pablo nos recuerda ahí en Filipenses capítulo 2, diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, hablando un poco de esta necesidad del servicio mutuo. Cuando habla del servicio, esencialmente está hablando del servicio en general o que el cristiano tiene un escenario muy amplio para servir. No solamente servimos en la iglesia o para la iglesia, sino que servimos también en nuestras labores en el mundo. Por ejemplo, cuando trabajamos, hemos de disponer nuestro servicio como para el Señor, dice la Biblia, no para los hombres. Cuando nosotros servimos en el aconsejamiento de alguien que no conoce a Cristo, también estamos sirviendo. Entonces, todo lo que hacemos en la vida, sea en materia secular o no, o en materia cristiana, estamos sirviendo al Señor. Amén. Estamos sirviendo al Señor. Pasemos a la subsiguiente. ¿Ya? La otra. Ok, servir, dijimos, es un resultado. Es un resultado, es decir, el servicio, tal como varias cosas en el aspecto cristiano, son un resultado. ¿Resultado de qué? Bueno, servir a Dios o servir en general es un resultado de disfrutar a Dios, ¿ya? Nosotros podemos servir por obligación o servir por amor, por disfrute. Yo sé que todos nosotros tenemos muy diferentes, actividades, pero lo más seguro es que nosotros hayamos experimentado en la vida muchas veces el disfrutar lo que hacemos y otras veces no disfrutar lo que hacemos. Y cuando disfrutamos de lo que hacemos, usted va a notar que hay una diferencia en cuanto a la actitud que nosotros le ponemos para hacer aquello. ¿Ok? Nosotros a veces estamos sirviendo de mala gana, en alguna parte trabajando de mala gana, trabajando tediosamente, el trabajo se nos hace un tedio, se nos hace un aburrimiento, no hallamos las horas que termine, y en realidad pasa eso en nuestro corazón porque no estamos disfrutándolo, no estamos disfrutando aquello que estamos haciendo. O hay otra cosa que en nuestro corazón, en nuestra mente, está ocupando el lugar en ese momento. Pero cuando nosotros servimos a Dios, entonces debemos hacerlo como resultado de disfrutar a Dios. Pasemos a la otra, David, por favor. Debemos hacerlo como resultado de disfrutar a Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros disfrutamos a Dios, servimos mejor. O sea, realmente servimos. Y el servicio es una de las particularidades de nuestra vida cristiana. Hermanos míos, el servicio es una de las grandes rasgos distintivos de un cristiano. Hay rasgos distintivos de un cristiano que tienen que ver con la persona y el carácter de Cristo. Cristo es un siervo. En el Antiguo Testamento, cuando se anuncia la venida del Mesías, se le anuncia como el siervo de Jehová. El siervo de Jehová. Cuando vino él, definió su misión diciendo de esta manera, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, el servicio es parte de la naturaleza mesiánica de Cristo. Es como Él vino a cumplir la misión que Dios le dio, Dios el Padre. Entonces, parte o la naturaleza de esta misión que Dios el Padre le dio a Cristo es de servir. Entonces, no podemos nosotros esperar otra cosa cuando queremos comprender nuestra propia naturaleza como cristianos, que estamos aquí para servir. Servir. Ahora, servir no es parte natural de nosotros, no nos nace servir. ¿Ya? No es que nosotros tengamos una disposición permanente de servicio, no. Tendemos nosotros más bien al egoísmo y tendemos generalmente al ser servido o al esperar ser servidos, pero no a servir. Pasemos a la otra.
La única forma de servir a Dios para la gloria de Dios es hacerlo como resultado de apreciar la gloria de Dios, de apreciar la gloria de Dios. La otra, todos servimos a algo y fundamentalmente con la entrega de todo nuestro corazón. Todos servimos a algo de todo corazón, ¿cierto? Cuando nosotros estamos realmente disponiendo mayormente nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro corazón a algo, podemos decir, estamos sirviendo a ese algo. Cuando nosotros estamos enfocados en aquello, estamos entregados de corazón a aquello. Entonces nosotros necesitamos sondear en nuestro propio corazón en dónde está enfocado nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente disfruta nuestro corazón? ¿Qué es lo que realmente le complace a nuestro corazón? ¿Es la gloria de Dios? ¿Es la persona de Cristo? ¿O es otro ídolo que está en nuestro corazón? Nosotros somos esclavos de aquello que es nuestro mayor tesoro. Nuestro máximo amor, dice aquí el apunte. Tú respondes a ese amo que hay en tu vida. Quieras o no, lo sirves. Y ahí hay un pasaje muy importante. De hecho, no solamente este versículo, sino también, hermanos míos, el capítulo entero de Romanos capítulo 6 nos habla un poco de esta dinámica de esclavitud y libertad. Ahora, digo esclavitud y libertad, pero aquí hay una paradoja, porque habla de esclavitud y esclavitud. Ahí en Romanos 6 dice, o eres esclavo de tu pecado, o eres esclavo de la justicia, ¿ya? O eres esclavo de tus propios intereses, o eres esclavo de Cristo. Y es interesante ese contraste que hace el apóstol, porque, hermanos míos, habla de la realidad nuestra. ¿Cuál es la realidad nuestra? Inevitable, que somos esclavos, que somos siervos de, que dependemos de. Ahora, esto es parte de nuestra naturaleza. Nosotros, los seres humanos, hemos sido creados de una manera especial. Somos dependientes. No podemos ser independientes. No podemos ser independientes. A veces los jóvenes dicen, ya me voy a ir a vivir solo, voy a ser independiente de mis padres. Sí, pero le llevan la ropa sucia a la mamá, por ejemplo. No son independientes. No somos independientes. Nacimos con esa necesidad de depender de otros. Entonces, de hecho, nosotros miramos a estas personas que son, ¿cómo se les llama? Ermitaños, que se van a la montaña a vivir, pero con todo y eso ellos son dependientes. Dependientes de su medio, dependientes de comida, dependientes de tantas cosas. Somos dependientes. Somos esclavos de nuestra propia necesidad. Entonces decimos, no, yo voy a vivir independiente, me voy a vivir solo. Y voy a buscar un trabajo para comprarme lo mío. Sí, ahí se convierte en dependiente del jefe, esclavo del jefe. Entonces somos dependientes, no tenemos por dónde escapar de la dependencia, de la esclavitud, si quieres verlo de esa forma. Ahora, Pablo nos propone esto, o eres esclavo de tu pecado o de Cristo. La diferencia entre ambas esclavitudes, Pablo dice en el capítulo 6 de Romanos, es que la esclavitud de Cristo o la esclavitud en Cristo es, como Cristo mismo lo define en el Evangelio, verdadera libertad. Somos verdaderamente libres. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, la libertad como expresión pura solamente se experimenta en Cristo. Porque Él nos da verdadera libertad de lo que verdaderamente nos esclaviza, que es el pecado. Entonces, solamente Cristo puede darnos esa libertad, pero aún esa libertad que es maravillosa y es verdadera libertad,
aún esa libertad Pablo la denomina esclavitud en Cristo. Somos esclavos de Cristo. Pero quien es esclavo de Cristo puede decir también, yo soy libre en Cristo. Ambas cosas son realidad. Pero Pablo dice aquí, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, ¿qué propone aquí? Lo que propone el apóstol es que nosotros somos esclavos, nosotros somos siervos de aquello a que nosotros obedecemos. ¿Me entiende? Es una dinámica muy sencilla, por decirlo así. Tú eres esclavo de aquel que le obedece. Cuando nosotros somos niños, a veces bromeamos con los otros niños, ¿cierto? Y dice, ay, tu mamá te manda. No, si no me manda. No me manda tanto, decimos, ¿ya? Porque el orgullo ahí entra en juego. No, si tu mamá te manda, no, si no me manda tanto. Y no, si yo me mando solo y vamos para allá nomás. Y hasta que la mamá dice, ya ven. Y vamos. Y ahí nos damos cuenta de que no somos libres. No somos libres, no somos verdaderamente libres. Ahora, en tu corazón, en mi corazón, hay aspectos de la vida que son denominados en la Biblia como ídolos que pueden someter nuestra voluntad a ellos. Por ejemplo, es posible que tú seas esclavo de del amor por ti mismo. O sea, te amas tanto a ti mismo que eso te esclaviza y vives procurando satisfacerte, darte gustos y procurar estar bien. Y el bienestar personal se convierte en la meta tuya. ¿Por qué? Porque hay un amor excesivo a ti mismo. ¿Entiendes? Puede haber un ídolo que se llama dinero, ¿ya? O materialismo. Y tú vas a hacer lo que sea en la vida para conseguirlo. Mentir, trabajar duro, lo que sea. Sea ético o no sea ético. ¿Por qué? Porque hay un amor excesivo a algo. Y eso es lo que va a conducir tu vida, tus decisiones. ¿Por qué vives así como vives? Porque hay un ídolo en tu corazón que te está llevando a vivir así, de esa manera. Te está llevando a vivir de esa manera. Y a eso Pablo le llama esclavitud. Tú eres esclavo de algo. Tú eres esclavo de algo. Esclavo del placer, esclavo de la aprobación de otros, esclavo del éxito, esclavo del bienestar, esclavo de la inmoralidad, del sexo, esclavo de tantas cosas que podemos ser. Entonces, todos servimos a algo y fundamentalmente cuando servimos a ese algo lo hacemos de todo corazón. Pasemos a la otra. Hay también en Romanos este texto que dice, porque tales personas, Pablo dice, tales personas, hablando de ciertas personas en la iglesia de Roma, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino, ¿qué dice? A sus propios vientres o apetitos, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es decir, aquí Pablo hace una distinción entre aquellos que sirven realmente al Señor y aquellos que no le sirven. Y ojo, está hablando de personas dentro del contexto de una iglesia local. Es decir, dentro del contexto de una iglesia local pudiera haber gente sirviendo. Amén. Y podemos estar todos aquí sirviendo. Una iglesia de siervos. Pero vemos que Pablo nos advierte. La motivación detrás de nuestro servicio puede ser que estemos sirviendo realmente a nuestro Señor Jesucristo. O, ¿qué dice? O que estemos sirviendo a nuestros propios apetitos. ¿De qué habla cuando Pablo dice servir al vientre? Lo que me satisface. Es servirme a mí mismo, servir para satisfacerme yo mismo.
Entonces, hermanos míos, debemos revisar a quién estamos sirviendo. ¿Ha escuchado esa frase? Algunos quieren estar bien con Dios y con el diablo. Y la verdad es que eso es una imposibilidad espiritual. Es una falacia eso. Es una imposibilidad espiritual. ¿Por qué? Vamos al siguiente, David. Porque Cristo lo dijo. Nadie puede servir a dos señores. Y el asunto es así. Cristo dijo, o es a uno o es a otro. Tú no puedes dividir tu corazón. Tú no puedes estar bien con Dios y con el diablo a la vez. Tú no puedes decir, no, yo sirvo a Cristo y a la vez estar sirviéndote a ti mismo. Hay una mentira ahí detrás de tu declaración, detrás de tu intención. Tú quisieras, tal vez, que la vida resultara dándole la mitad a Cristo de tu corazón y dándole la mitad a tu propio interés, a tu propio pecado. Pucha, que sería entretenido porque vuelvo a repetir el dicho, estarías bien con Dios y con el diablo. Pero no se puede. Dios nos creó de tal manera a nosotros que nuestro corazón puede amar muchas cosas, pero solamente puede amar una cosa por sobre cualquier otra. ¿Entiendes? Dios nos creó con la capacidad de amar muchas cosas. Yo amo a mi familia, a mi esposa, a mi iglesia, yo amo a mis hermanos, yo amo mi trabajo, yo amo tantas cosas. Pero dice el Señor que uno puede solamente amar una cosa por sobre todas las demás. ¿Y cuál es esa cosa? Tú lo decides. Hay algunos que aman el fútbol por todo lo demás, entonces se quedan en la casa viendo el partido en vez de congregarse los domingos, por ejemplo. ¿Por qué? Son malos cristianos, son poco espirituales. Sí, pudiéramos etiquetar muchas cosas en nuestra vida, pero la realidad de fondo es que hay un amor más grande por aquello que por Dios. Ahora, nosotros pudiéramos estar viniendo todos los domingos a la iglesia, pero tener la misma situación. Estar amando algo más que Dios. Entonces, hermanos míos, la realidad de nuestro corazón es esa. Ninguno puede servir a dos señores. Y la pregunta que tú puedes aplicar a tu vida ahora esta mañana, ¿a quién estás amando más en la vida? ¿A quién amas más? Oh, yo amo más a mis hijos, son mis grandes amores. ¿Y eres responsable con ellos? ¿De qué manera lo muestras? Y seguramente. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? Bueno, cuando alguien le preguntó a Cristo, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos los mandamientos que hay en la Biblia? ¿Y qué dijo Cristo? El primero y más grande mandamiento es el siguiente: amarás a tu Dios. Amarás a tu Dios. Entonces, ¿cuál es el mayor amor que debe haber en tu corazón? Dios. Dios. Y eso no es fácil, porque Dios o en nuestro corazón alberga una multiplicidad de ídolos que estorban la obra de Dios en tu vida. Estorban la obra de Dios en tu vida. ¿Cuándo vas a empezar a notar la obra de Dios en tu vida? Cuando hagas lo que en el Antiguo Testamento tenía que hacer el pueblo de Israel cuando había un rey que se daba cuenta de la realidad espiritual de ellos y se arrepentía y volvía al Señor. ¿Qué hacían estos reyes? Sacaban todos los ídolos. Eso es lo primero que hacían: destruir los ídolos. Destruir los ídolos. ¿Y sabes cuál era el problema de por qué esos cambios que hacían ellos no eran tan duraderos? Porque se repite una y otra vez esta narrativa en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Con todo y eso, siguieron los lugares altos donde iban a adorar a tal ídolo y qué sé yo. ¿Entiendes? O sea, destruían ídolos, sacaban ídolos, pero dejaban algunos.
Y esos ídolos que quedaban eran un estorbo para su vida espiritual. Hermanos, el Antiguo Testamento de alguna manera nos sirve para mirar nuestra propia vida y ver esa realidad. Nosotros no podemos servir como quisiéramos a Dios porque hay ídolos en nuestro corazón. Y estamos sirviendo más a los ídolos a veces que a Dios. La otra... Por ejemplo, ¿qué haces si te apasiona la tecnología? Bueno, gastas tu dinero, tu tiempo y gastas tu energía en lo último que sale al mercado. Te compras el último celular, el último tablet, etc. Es decir, tú sirves a aquello que es tu máxima pasión y que consideras glorioso. Qué tremendo es tener un celular que ahora hasta te hace los sermones. La inteligencia artificial. Ya que importa el Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora existe la inteligencia artificial. No. ¿Qué haces si te apasiona la música? Eso va a determinar en qué gastas tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo y tu corazón. ¿Qué pasa si a ti lo que te apasiona es el placer? Si te apasiona la belleza, etc. Y todas esas cosas son las que van a ir impulsando tu vida. Tú vas a decir, pero pastor, ¿qué me va a interesar la belleza si soy tan re feo? Bueno, y ahí sufren los feos, porque les apasiona la belleza. ¿Me entienden? Porque hay ídolos en su corazón y sufrimos por estas cosas y ocupamos nuestra mente en aquello. Hermanos, servir a Dios es el resultado de apreciar la gloria de Dios. Cuando Dios se convierte en la persona más gloriosa en tu vida, servir a Dios va a ser parte de tu vida. Por ejemplo, Isaías. ¿Se recuerda a Isaías cuando vio la gloria de Dios? Dice que vio a Dios sentado en su trono y ángeles. Una espectacular visión. Puede leerla ahí en Isaías capítulo 6. Pero en el relato de todo el capítulo podemos ver estas verdades interesantes. El otro, David. Estas verdades súper interesantes. Mire, por ejemplo, él primero ve la gloria de Dios. Doy un par de antecedentes de Isaías. Él era del ámbito de los sacerdotes y era también profeta. Es decir, si usted conoce a un profeta que está asociado al mundo del sacerdocio, usted puede decir, este hombre debe ser consagrado al Señor, este hombre debe ser súper espiritual. Pero, ¿qué pasa con Isaías cuando él ve la gloria de Dios? Él queda asombrado, él queda, dice, deshecho, casi muerto. Otra cosa, la gloria de Dios le hace apercibirse de una cosa. ¿De qué cosa? De su pecado. Y hermano, eso pasa cuando te encuentras con Dios cara a cara. Y no estoy hablando de un encuentro visual, sino un encuentro espiritual. Cuando tú te das cuenta a través de la presencia y de la gloria de Dios de tu persona, te das cuenta de cuán pecador eres. ¿Cuál fue la intención de Dios al revelarse a Isaías? Hablar a su pueblo. Hablar a su pueblo. Y Isaías se ve su pecado. Es decir, la santidad de Dios era tan grande a los ojos de Isaías que él lo primero que distingue ante esa gloriosa santidad de Dios es su propio pecado. Es su propio pecado. Y eso es inevitable cuando tú te encuentras con Dios. Porque es el pecado, es lo que nos separa de Dios y lo que en el ámbito cristiano nos indispone al servicio. ¿Qué recibe también Isaías? Recibe el perdón de sus pecados. Recibe el perdón de sus pecados. Y cuarto, Isaías, después de este proceso, se dispone a servir a Dios. Heme aquí, envíame a mí. Ahora, lo curioso de esto es que cuando el Señor lo manda, le dice, mira, anda, ve y habla a mi pueblo y háblales para que sus oídos se cierren, para que sus ojos
¿cierto? Se enceguezcan y no vean con sus ojos y no entiendan con su corazón y no escuchen. Y en el fondo el mensaje que iba a dar Isaías iba a ser un mensaje de advertencia, de aviso, pero Dios le dijo a Isaías, pero ojo, nadie te va a escuchar, nadie te va a oír. Y realmente uno queda pensando, bueno, ¿y cómo sería que a ti te ofrecieran servir a Dios y te dijeran, mira, pero sabéis que nadie te va a escuchar? ¿Ya? O sea, ¿estarías tú con ese, sí, heme aquí, envíame nomás, yo quiero ser parte de esa gran empresa? No, si no vas a ganar a nadie. Entonces, ¿qué es lo que motivó realmente a Isaías? No fue el exitismo que hoy día muchos buscan, sino más bien fue la gloria de Dios, apreciar la gloria de Dios. Sigamos la otra. Así que, dice el libro de Hebreos, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, es interesante este pasaje porque dice que sorprendidos por esta realidad de que hemos recibido en nuestras manos un reino inconmovible, un precioso reino de parte de Dios, dice que eso debiera generar en nuestro corazón gratitud. Y mediante la gratitud, dice, sirvamos a Dios. Es decir, servimos a Dios en respuesta a lo que Él nos ha dado, porque somos agradecidos. Entonces, ahí hay otra motivación, pero conectada con Dios. Entonces, siempre las motivaciones correctas para el servicio están conectadas con la persona de Dios. Él nos amó. Él nos amó y quiso salvarnos. Y Él envió a su propio Hijo y derramó sobre su propio Hijo su ira y castigó nuestro pecado en Él. Y Cristo mismo, como Hijo de Dios, llevó nuestra culpa, llevó el castigo por nosotros. Y por su gracia nosotros hemos sido librados del pecado y del castigo y de la culpa. Somos libres en Cristo. Y eso es una gran obra que Dios hizo por nosotros. Es una gran obra. Entonces, esta magnífica obra de Dios de salvación sobre nuestras vidas debiera llevarnos a maravillarnos de esa obra, encontrar tan sublime esa obra de redención que debe impulsar nuestro corazón a la gratitud. Gracias, Señor, por salvarme. Y es esa gratitud, dice el escritor de Hebreos, la que nos puede llevar a servir a Dios. ¿Por qué sirves a Dios? Bueno, por gratitud. Por gratitud. La gratitud tiene mucho que ver con el amor. ¿Se acuerdan esa mujer de dudosa reputación que quebró un frasco de perfume y llorando también ungió los pies del Salvador y todo ese proceso de adoración realmente? Y ahí dijo una frase bien importante. Cristo dijo, al que más se le perdona, más ama. Entonces, mientras tú más aprecies o más te asombres de la magnitud del perdón de Dios sobre ti, más dispuesto vas a estar a amar y a servir. Y justamente ese es el principio que ocupa Pablo cuando dice que nosotros debemos ser misericordiosos y compasivos y perdonarnos tal como Cristo nos perdonó. La otra. Lo que tú haces, todo lo que tú haces es un acto de servicio a Cristo. O es un acto de servicio a ti mismo. O sea, o sirves a Cristo en la vida o te sirves a ti mismo. ¿Entiendes? O buscas a Dios porque necesitas de Él, o buscas a Dios, como dijo Cristo, por los panes y los peces. Multitudes de gente seguían a Cristo y en una oportunidad Él
se para frente a ellos y le dice, ustedes me buscan, pero no porque hayan visto los milagros. Es decir, no porque fueron cautivados por la persona de Jesús. Dice, sino que porque comisteis pan y os saciasteis. Es decir, ustedes me buscan porque han recibido un beneficio personal. Esa es la motivación por la cual ellos buscaban a Jesús, porque recibieron un beneficio personal. Ahora, ¿es malo buscar al Señor para que nos haga un bien? No, de ninguna manera. Los evangelios hablan de aquellas personas que buscaban a Cristo para que les hiciera un bien y aún fueron perdonados. El asunto es que Cristo se convierta para ti en una persona que no pasa más allá de ser un benefactor. Cristo debe convertirse en tu Señor, en tu dueño, en tu Salvador, en tu Redentor, y no solamente en tu benefactor. Cristo vino a servir y al hacerlo no pagó con dinero, pagó con el costo más alto que podría pagarse. Pagó su servicio por ti y por mí con su propia vida. Dice el Evangelio de Marcos, pero entre vosotros no es así, hablando de la autoridad, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? No para ser servido, sino para servir. No para ser salvado, sino para salvar. No para pedir, sino para entregar. Esa es la disposición de Cristo. ¿Ven? Eso es en cuanto al servicio, hermanos míos, que nosotros debemos notar que el servicio verdadero y genuino de un creyente está ligado al amor y al asombro de la gloria de Dios.